Chicos, bienvenidos. Esta va a ser la primera clase de tejidos. Nosotros vamos a hacer primero tejido epitelial, después tejido conectivo con todos los tejidos especiales, luego lo que es tejido muscular y tejido nervioso. Van a ser una serie de videos, ¿sí? Vamos a ir en orden. Epitelial, que es con el que vamos a empezar, lo vamos a dividir en tres partes, ¿sí? Tejido epitelial uno, que daremos unas generalidades. Ya en la segunda clase vamos a dar lo que es el- algunas características más específicas, como las especializaciones del borde apical, del borde lateral, del borde basal. Y por último, sí vamos a ir a lo que es el tejido epitelial más bien glandular. Dentro de lo que es el tejido epitelial, acuérdense que recubre superficie, tapiza cavidades, forma, ¿sí? Glándulas del organismo, tanto endócrinas como exócrinas, y van a tener algunas características, ¿sí? Que son características propias de lo que es este tejido, ¿no? Es decir, si vieron en la imagen, ¿sí? Eh, cómo eran todas células que están una al lado de la otra, escasa sustancia intercelular. A eso se le dice células yuxtapuestas, una al lado de la otra. Es un tejido avascular. Nosotros vamos a encontrar dos tejidos avasculares. Uno es el tejido epitelial y el otro es el tejido cartilaginoso. ¿Sí? El tejido epitelial se apoya sobre la membrana basal. Esta membrana basal lo estaría separando de lo que es el conectivo. Y ahí viene la importancia. ¿Por qué? Porque él es avascular, pero los nutrientes provienen del tejido conectivo por difusión simple o imbibición. ¿Sí? Después se caracteriza el tejido epitelial por presentar polaridad celular. Y recuerden que, bueno, siempre se regeneran por mitosis, si lo hacemos desde lo que son células madres, células basales, y como uno regenera por mitosis, esa célula madre, ¿no? Tiene que ser basófila, tiene que tener un núcleo de cromatina laxa, ¿sí? Tener muchos ribosomas, ¿sí? ¿Por qué? Por una cuestión de síntesis. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las funciones que nosotros encontramos en lo que es los diferentes tipos de tejido epitelial? Dentro del epitelio, muchas de las barreras que nosotros vamos a ver, vamos a nombrar a lo que es el epitelio. Uno va a ser por ejemplo, la piel, ¿sí? Que es como una barrera mecánica, ¿sí? Quiere decir que esta barrera nos puede proteger contra un trauma, contra algún microorganismo, puede regular la pérdida de agua. Por eso los epitelios también se los relaciona con secreción, con absorción. Vamos a ver que hay especialidades específicas para la absorción, como por ejemplo las vellosidades. Vamos a hablar de transporte. Ustedes van a ver que uno habla de lo que son las cilias. Y por otro lado, sí, hay intercambio de sustancias y depende del tipo de epitelio, más que nada cuando forma parte de las mucosas, podemos hablar de lubricación. ¿Cómo voy a clasificar el epitelio? El tejido epitelial principalmente se caracteriza o se clasifica en dos grandes grupos. Uno es el tejido de revestimiento y el otro es el tejido glandular. Son los dos principales, son los que tenemos que describir. Pero también hay un epitelio germinativo, ¿sí? Que esto por ahí se habla en las gónadas, ya que produce las diferentes células como el ovocito, lo que van a ser los espermatozoides. Podemos hablar del glioepitelio ependimario. Este es un epitelio específico del sistema nervioso, que lo encontramos en el sistema ventricular y en lo que es el conducto del epéndimo, ¿sí? Él tiene la capacidad de producir líquido cefalorraquídeo, forma parte también de la barrera, ¿sí? Hematorraquídea. Otra especificación podemos hablar es el mioepitelio, ¿sí? Mio es músculos, ¿sí? Y esto tiene como característica la contracción, ¿sí? Esto lo podemos encontrar alrededor de el o en el adenómero de alguna glándula endocrina, de alguna glándula exócrina, ¿sí? Entre principalmente las células del adenómero y lo que va a ser la membrana basal. Y después
el famoso epitelio sensorial, se le puede decir neuroepitelio, ¿sí? Que acá lo que vamos a encontrar o lo vamos a poder encontrar en los órganos de los sentidos. Ahí es donde se encuentran generalmente esos receptores y esas neuronas que tienen la capacidad de recibir estímulos y traducirlos a lo que va a ser potencial de acción. Pero bueno, cuando nosotros vamos a clasificar el tejido epitelial, lo vamos a dejar en dos grandes grupos, ¿sí? Por un lado el de revestimiento y por otro lado el glandular. Dentro de lo que es epitelio de revestimiento, es el que se encuentra cubriendo las superficies corporales, ejemplo la piel, ¿sí? Los órganos huecos que van a comunicar con el exterior, ahí forma parte de las mucosas, ¿sí? Y después lo puede encontrar, a ver, en diferentes órganos, ¿sí? Hay que tener en cuenta que en los vasos sanguíneos está en relación con la sangre, a eso se le llama endotelio, ¿sí? El endotelio siempre es epitelio simple plano, y después también lo encuentro en las cavidades corporales, pleura, pericardio, peritoneo, ¿sí? A eso le llamamos, a ese epitelio que encontramos ahí, le llamamos mesotelio, y ese mesotelio siempre también está formado por epitelio simple plano. Cuando vamos al tejido glandular, el tejido glandular lo vamos a dividir en endocrino, exócrino y anfícrino, ¿sí? Pero bueno, lo dejaremos un poquitito más adelante. Dentro de lo que es el tejido epitelial, es muy importante la membrana basal, ¿sí? Eh, Dentro de lo que es la membrana basal, fíjense en esta imagen cómo separa lo que es el epitelio de lo que es el tejido conectivo. La membrana basal eh, es muy importante porque tiene como funciones lo que es anclaje, una barrera física, el ultrafiltrado de la sangre. eh, es más, permite la nutrición del tejido epitelial a través del conectivo subyacente. Y también hablamos de regulación, ¿sí? Regula parte de lo que es la filtración de sustancias entre lo que es el conectivo y el tejido epitelial. Dentro de la membrana basal, ¿sí? Eh, Se pueden observar con algunas coloraciones específicas, como lo que es el PAS+, que es el ácido periódico de Schiff, se puede teñir de rojo, o con sales de plata, ¿sí? Con sales de plata suele teñirse de negro. Presenta esta membrana, es una membrana acelular, avascular, el espesor es variable, la composición es glucoproteica, lo que justifica el por qué se tiñe con PAS o con sales de plata. Y generalmente uno al microscopio electrónico lo describe en dos capas. Una lámina basal, que es más epitelial, y una lámina reticular, que es un poquito más que se originaría del conectivo. La lámina basal está formada por una lámina lúcida y una lámina densa, y cuando hablamos de la lámina reticular, esta se origina del conectivo y estaría formado por las células reticulares que justifican esa tinción con sales de plata. Dentro de esa lámina reticular y que uno habla de las fibras reticulares, dentro de la composición química podríamos destacar la presencia de colágeno tipo 4. ¿Sí? La proteína sería el tropocolágeno tipo 4. Aparte, ¿sí? De que bueno, la membrana basal está formada por proteoglicanos, lamininas, fibronectinas, estactina, ¿sí? Y filamentos de anclaje. Eh, lo más importante de esta membrana es poder separar lo que va a ser el tejido epitelial del tejido conectivo. Dentro del epitelio de revestimiento, cuando uno hablaba de, bueno, superficies internas, externas, ¿sí? Más que nada hay que diferenciar que lo presentan tanto los órganos huecos como los órganos macizos. Lo que cambia es dónde nosotros vamos a buscar ese tejido epitelial. En los órganos huecos generalmente uno va en busca de la luz, en los órganos macizos generalmente en la superficie externa. Hablamos de que estaba en las cavidades, ¿sí? En los vasos sanguíneos, acuérdense de en las cavidades corporales se habla de mesotelio, en los vasos sanguíneos hablamos de endotelio. Siempre que hable de endotelio, de mesotelio, el epitelio es epitelio simple plano.
¿Cómo lo podemos describir, no? Un epitelio de revestimiento se clasifica de acuerdo al número de células o número de capas. Lo podemos describir también en relación a la forma de la célula. Si uno compara la forma de la célula, cuando yo tengo una célula aplanada, un núcleo alargado transversalmente, generalmente hablamos de una célula plana. Cuando uno habla de una célula eh, cuadrada, con núcleo redondo, estamos hablando de una célula cúbica, y cuando uno habla de una célula rectangular, alargada verticalmente, con núcleo oval, hablamos de que esa célula es cilíndrica o columnar. Ahora, si hay una sola capa de células, uno dice que es un epitelio simple. Entonces, al combinar esta clasificación, uno puede decir que es un epitelio simple, plano, simple cúbico, simple cilíndrico. Cuando uno observa muchas capas, esas muchas capas, estamos hablando de que presentan varios estratos, de ahí que venga el nombre de epitelio estratificado. En los epitelios estratificados uno ve varias capas de células. En general, las células basales son más grandes que las células apicales. Las células basal son las que miran a la membrana basal, las células apicales son las que miran a la luz. Me interesa mucho la célula de la capa basal porque a partir de ahí se regenera este epitelio. Y la capa luminal, sí, o la que mira la luz, es importante porque es la que me va a servir para clasificarlo. Es decir, si es estratificado plano, si es estratificado cúbico, si es estratificado cilíndrico. Y siempre que uno ponga tantas capas de células, generalmente estas son superficies que soportan mejor lo que es el roce. Por otro lado, ¿sí? No hay que confundir este epitelio estratificado con lo que es el epitelio de transición o urotelio. Ese epitelio de transición o urotelio sigue siendo un epitelio estratificado, lo que pasa que cambia según el estado funcional y entonces puede uno observar mayor o menor número de capas, ¿sí? Eh, Se llama epitelio de transición urotelio, ¿sí? Es típico del sistema urinario desde lo que son los cálices menores, ¿sí? Hasta lo que va a ser la uretra, ¿sí? Muy bien. Y después el otro epitelio que nosotros podemos encontrar es este epitelio que yo les estoy marcando acá, que es el epitelio pseudoestratificado. Todo epitelio pseudoestratificado parece que tiene más de una capa, pero todas sus células apoyan sobre la membrana basal, presenta núcleos a diferentes alturas, eso es lo que nos da la apariencia de que pueda haber más de una capa. ¿Sí? Pero recuerden que todas las células apoyan sobre la membrana basal. Generalmente encuentro epitelios pseudoestratificados cilíndricos, ¿sí? El aparato respiratorio, chicos, es fundamental que lo recuerden con este tipo de epitelio. Cuando uno habla de un epitelio simple, ¿sí? Fíjense, bueno, acá marcamos un par, ¿no? de epitelio simple. Fíjense cómo es una sola capa, generalmente nosotros vemos el núcleo aplanado transversalmente, pueden verse ovales, ¿sí? Este tipo de epitelio es fundamental en donde nosotros tengamos barreras, donde haya difusión de sustancias, ¿sí? ¿Por qué? Y porque es lo que me expone menor espesor. Esto se va a explicar el día de mañana por una ley que se llama ley de Fick. Por eso, sí, este tipo de epitelio lo vamos a encontrar en muchas barreras en nuestro cuerpo. ¿Qué pasa? Lo encuentro, ustedes piensen que en un vaso sanguíneo, ¿sí? Esto forma parte del endotelio, ¿no? ¿Por qué? Porque esta primera capa se nutre, ¿sí? Y la primera parte de lo que es la capa muscular se nutre por difusión de la sangre que va por el vaso sanguíneo. Por eso, ¿sí? Estos endotelios son epitelios simple plano. Y bueno, para terminar también, acuérdense que en las diferentes cavidades orgánicas donde presentamos mesotelio, ¿sí? Que son las famosas serosas, pleura, pericardio, peritoneo, nosotros vamos a encontrar un epitelio simple plano. Por otro lado, un epitelio simple cúbico, cúbico simple, ¿dónde?
nosotros vemos células, ¿sí? Bastante cuadradas, con núcleos redondos, todos, fíjense, alineados, ¿sí? En cualquiera de estas imágenes, ¿sí? Estos son epitelios que pueden estar en barreras, ¿sí? En sitios donde se produzcan absorción, secreción. Es característico de glándulas principalmente. Vamos a, vamos a hablar un poquitito. Yo digo, bueno, mira, una glándula endocrina, las células foliculares, ¿sí? De la glándula tiroides, es un ejemplo. Podemos hablar de el epitelio del ovario o los mismos túbulos renales, ¿no? Que en los túbulos renales también se habla de lo que va a ser que hay epitelio de tipo cúbico simple. El epitelio cilíndrico, simple, un sinónimo es epitelio columnar, el cual es característico en el epitelio, por ejemplo, donde tenemos intestino, estómago, ¿sí? En el tubo digestivo es muy importante en la mucosa, ¿no? Donde las células son más altas que anchas, ¿sí? Los núcleos son ovoides, alargados transversalmente, suelen estar alineados, ¿sí? Hay polaridad celular. Claro, si uno se pone a hablar del intestino, acuérdense que hay vellosidades, microvellosidades, ¿sí? Es un epitelio que tiene como función, ¿sí? Una función destacada es la absorción, más allá de que también puede haber secreción, pero bueno, la absorción es uno de las funciones más importantes que nosotros podemos destacar en este tipo de epitelio. Y después está el epitelio pseudoestratificado. Fíjense cómo se ven, ¿sí? Los núcleos a diferentes alturas, ¿sí? Son todas células que uno puede ver que están apoyadas sobre la membrana basal, ¿sí? O con este acá abajo por ahí se ve un poquito más grande, ¿sí? Lo que pasa es que, claro, este epitelio estratificado, este epitelio pseudoestratificado, en realidad es un epitelio simple con aspecto estratificado, ¿sí? Por eso ven los núcleos a diferentes alturas. ¿Qué pasa? Es característico en los epitelios pseudoestratificados de lo que es la vía respiratoria o del aparato genital masculino, ¿sí? Donde por ahí podemos encontrar esto. Lógicamente que hay diferencias, si tiene caliciformes, no tiene celos caliciformes, si presenta cilias o estereocilias, si eso después uno tiene que hacer la diferencia en cada uno de esos órganos. El epitelio estratificado, fíjense cómo se ven un montón de estratos de células, capas de células, ¿sí? Que el espesor, lógicamente, que varía, ¿sí? De región en región. Eh, Todos estos tipos de epitelios estratificados se regeneran desde la capa basal hacia la capa apical. Y por otro lado, ¿sí? Tendremos que tener en cuenta que las células, estas basales, tienden a ser cúbicas o cilíndricas, ¿sí? Y suelen ser más grandes que la capa luminal. Lógicamente que las células de la capa luminal es la que me sirve para clasificar este tipo de epitelio. Claro, la función es protección, ¿sí? Es una superficie expuesta a roce. Es muy importante que tengamos en cuenta que si el epitelio, ¿sí? Estratificado se encuentra en una zona húmeda, no presenta queratina, ejemplo, uno pone casi siempre esófago, y si uno tiene un epitelio estratificado plano, expuesto a roce, pero esa superficie es seca, vamos a poner queratina, ¿sí? La queratina lo que hace es ayudar, ¿sí? En esta protección en lo que es estos epitelios, ¿no? Pero bueno, siempre el epitelio estratificado tiene sinónimos como epitelio escamoso, epitelio pavimentoso, ¿sí? Son otros sinónimos de este tipo de epitelio. Y después, bueno, aparecen en algunos lugares de nuestro cuerpo donde nosotros podemos observar que hay dos o tres capas de células y ahí uno empieza a decirle si el epitelio es biestratificado, triestratificado,
Es característico de conductos, ¿sí? Conductos excretores más que nada, ¿sí? Esto, ¿sí? Aparecen, es para describir, ¿sí? O por lo menos para que lo tengan en cuenta. Después aparece el urotelio o epitelio de transición, característico de la vía urinaria, ¿sí? Tiene algunas diferencias. A ver, es un epitelio estratificado, sí, porque presenta varias capas. Eh, el número de capas varía según el estado funcional. Fíjense, bueno, uno acá le puso en estado relajado, en estado contraído, para que vean las diferencias entre las células. Y otras características que tiene es que las células basales son más chicas que las luminales, ¿sí? En la capa que está en la luz puedo encontrar células más grandes que la capa basal. Y como esto es característico de la vía urinaria, nosotros vamos a observar que presenta, ¿sí? Como una especialización de ese borde apical, lo que se conoce como condensación ectoplasmática, que en realidad es de composición proteica y que estaría evitando, ¿sí? La filtración, por ejemplo, de la orina hacia la célula eh, en todo este trayecto, ¿sí? Un epitelio a tener en cuenta más que nada en la vía urinaria. Ahora, todo epitelio, ¿sí? Acuérdense que se tiene que renovar. Chicos, las células de nuestro organismo tienen una vida media. Por ejemplo, las células de la piel se están regenerando cada 21 días, ¿sí? Y todos estos epitelios se caracterizan por renovación constante. Claro, cada epitelio tiene sus características de renovación. No es lo mismo las células gástricas que cuando uno habla de la piel, pero bueno, siempre, si uno vuelve a la piel, chicos, uno empieza a generar esas células basales, son las células madre, empiezan a regenerar, ¿sí? Ejemplo, el queratinocito, que es la célula de la piel. Y claro, y él a través de diferentes procesos se va deshidratando hasta que se muere, ¿no? Cada 21 días se muere. Y entonces nosotros siempre tenemos que tener células madres que sigan regenerando por mitosis, pues yo necesito una célula idéntica a la célula madre con las diferentes características, ¿sí? Y donde encuentro en los epitelios siempre esas células madres, siempre en la capa basal o en el estrato basal, ¿sí? Eh, uno dice, bueno, si yo estoy en el tubo digestivo, en las mucosas, generalmente, que son epitelios cilíndricos, ¿no? Esas células madres, esas células basales se encontrarían, sí, en la parte más del fondo de las criptas o fobias o glándulas. Eso es para tener en cuenta, más que nada con los epitelios. Con esto damos por culminado la parte uno, ¿sí? La clase uno de tejido epitelial, y en la próxima clase, ¿sí? Continuaremos más que nada con las especializaciones de estas células epiteliales. Nos vemos en la próxima.